Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, buenos días. Bienvenida de vuelta después de las merecidas vacaciones. Viniste a votar y a traer esa democracia al país que ayer demostraron los ecuatorianos en una participación masiva, casi 84% de participación masiva. Es importantísimo y eso le quiero preguntar a Santiago Kawasaki. Él es sociólogo político, analista sobre este tema. Santiago, buenos días. Primero, eh, creo que ha ganado el país. Ahora sí, esa frase un poco trillada y un poco nostálgica se convierte en una frase de moda. ¿Por qué? Por la participación masiva, porque la gente de la tercera edad salió a votar y por un resultado absolutamente claro que debería poner en calma al país. Sí, Milton, creo que como tú mencionaste, me parece que el electorado ha acudido de manera masiva a las urnas, a pesar, Milton, que la elección acaece dentro de los meses de mayor inseguridad en la historia del país. Tanto enero como febrero hubo un repunte del 40% en muertes violentas, prácticamente en los primeros 45 días del 2025, 1.500 muertes violentas, lo cual reflejaba un contexto de una inseguridad marcada. Pero a pesar de ello, a pesar de que estábamos dentro de los meses de mayor peligrosidad en toda la historia del país, la ciudadanía, y a pesar también de las condiciones climáticas, especialmente en la zona costera del país, con lluvias, con precipitaciones muy fuertes, con inundaciones, a pesar de todas esas complejidades, tanto en el ámbito de la seguridad como en el ámbito también de la precariedad respecto a a las inundaciones, la ciudadanía ha acudido de manera masiva. Seguramente es la participación, una de las participaciones más altas en los últimos tiempos, y yo creo que eso también le da cierta legitimidad al resultado, a pesar de que podríamos cuestionar algunos elementos que seguramente van a ser recogidos también por las misiones de observación de cara justamente al periodo preelectoral, pero me parece que la participación de la ciudadanía brinda una mayor legitimidad justamente al resultado. Ahora, la objeción que hace Luisa González, no reconozco los resultados. ¿Cómo se puede objetar 1.200.000 votos de diferencia? ¿Cómo se puede haber hecho un fraude con 1.200.000 votos de diferencia? Y estoy escuchando que alguna gente de la Revolución Ciudadana dice, en Venezuela también están diciendo que hay fraude por la diferencia abismal que tuvo Maduro pese a la diferencia abismal que tuvo Maduro con González. Sí, me parece que en el relato de Luisa González que vimos el día de ayer, el no reconocimiento de los resultados por parte de la candidata, me parece que encierra de cierta manera una denuncia implícita sobre la legitimidad de todo el proceso. Creo yo que si es que esa es la intención, pudiera tener asidero cierta cuestionamiento a ciertos episodios del proceso electoral. Pero si su intencionalidad es, digamos, interpelar los resultados respecto a posibles irregularidades en el manejo de las actas de escrutinio en las juntas receptoras electorales, me parece a mí que tanto la confiabilidad del control electoral de la propia organización política, que prácticamente tenía más delegados incluso que el movimiento ADN, también de cierta manera la confiabilidad de la observación nacional e internacional, 480 observadores a nivel internacional, 1.200 observadores a nivel nacional, pero sobre todo, Milton, el control que hizo la propia organización política. Si es que la deslegitimación del proceso electoral se enfoca al resultado, yo creo que es poco sostenible esta aseveración, porque van a tener que probar si es que existió irregularidades numéricas en el procesamiento de las actas o si es que las actas fueron levantadas sin la debida
precaución de la firma del secretario, de los vocales y del presidente de la Junta. Eso van a tener que demostrar si es que lo que están apuntando es a cuestionar la legitimidad del resultado. Ahora Pero sin también embargo, ahí se puede pensar en qué pasó en la primera vuelta, porque con estos resultados y este reclamo, a lo mejor lo que debemos sospechar es lo que pasó en la primera vuelta. sí, me parece, Milton, que lo que está en medio de esta aseveración de la candidata González encierra, yo diría, una denuncia implícita sobre la ilegitimidad, de cierta manera, como ella lo plantea, del proceso electoral, en su etapa preelectoral especialmente, señalando, por ejemplo, que, entre otros aspectos, el uso de la figura del candidato presidente alteró las condiciones de competencia, así como el empleo, por ejemplo, de recursos públicos con fines proselitistas. La narrativa, sin embargo, pudo haber sido mejor articulada, creo yo, con mayor claridad, en base a una crítica al proceso como expresión de un abuso del poder institucionalizado, facilitado, digamos, por una omisión deliberada de las autoridades electorales, pudo haber tenido mayor asidero si es que el cuestionamiento iba dirigido a enfocar, por ejemplo, la violación al artículo 93 del Código de la Democracia respecto al candidato presidente, la violación al artículo 146 de la Constitución de la República respecto a que la licencia debía ser presentada a la Asamblea Nacional. Es decir, había elementos, muy seguramente van a ser recogidos por las misiones de observación internacional, que de cierta manera reflejaban un ensanchamiento del poder del Ejecutivo por sobre el proceso electoral, restándole integridad y restándole confianza al proceso electoral. Yo creo que si es que ella intentaba persuadirnos de la ilegitimidad de la etapa preelectoral, va a encontrar muy seguramente elementos de juicio. Pero respecto a los resultados numéricos, yo creo que con actas de escrutinio público, con veedores de las organizaciones políticas casi en todas las juntas receptoras del voto, con presencia de una observación internacional diversificada, es muy difícil sostener una aseveración de ese calibre que yo diría le resta también luces a la propia convicción democrática de ese sector respecto a los triunfos y derrotas que son parte de la vida democrática y son parte del quehacer político de las organizaciones y de las elecciones, justamente. Santiago, buenos días. Hablando de los resultados, bueno, Daniel Noboa es el segundo presidente de la República en ser reelecto desde el regreso a la democracia desde 1979. Recordemos, Rafael Correa lo logró. Ahora Daniel Noboa, ¿cómo entender los resultados del domingo? Porque, bueno, muchos esperaban quizás unos resultados mucho más apretados, pero la realidad fue distinta, casi 12 puntos de diferencia. En todo caso, ¿qué pasó el domingo? Sí, me parece, Vero, que esta va a ser la pregunta fundamental que va a guiar muy seguramente todas las reflexiones respecto a la evaluación de la elección. Me parece que Daniel Noboa gana la segunda vuelta del Ecuador, impulsando por una combinación de factores, tanto coyunturales como contextuales, diría yo, y también estratégicos. Me parece que, en primer lugar, encarna de cierta manera la figura de un político joven y de un empresario exitoso en el ámbito privado. Esta combinación, en un contexto en el cual podríamos estar acaeciendo a un recambio generacional en el ciclo de élites políticas, eh, el nacimiento de la democracia en 1979 supuso el nacimiento de unas élites políticas. Yo diría, eso abarca hasta el 2007, 2006. Con el proceso constituyente se intenta refundar el país nuevamente y surgen nuevas élites políticas. Surge el presidente de la República, Rafael Correa, que gravita durante una década. Pero ahora este triunfo podría hablar de justamente un recambio generacional en ese ciclo de élites y yo creo que en ese contexto la figura de un candidato joven, de un candidato diferente, de un candidato que de cierta manera no encaja en la forma tradicional de las élites políticas tradicionales, podría haber redituado a su favor. Pero también yo diría lo que ha hecho respecto a la gestión de su gobierno, a pesar de que son cifras demasiado escuetas, demasiado pálidas en términos de gestión y en términos de resultados, creo yo que esta especie de militarización de la vida cotidiana, justificada a través del aumento de muertes violentas, de la inseguridad de las familias, de la violencia en las calles, yo creo que
de cierta manera la gente ve como positivo a pesar de que los resultados sean muy magros. Y quizás como una forma de tragedia, esta continuidad de la guerra, porque creo que eso también está de por medio, ha triunfado la continuidad de esta guerra que el presidente estableció en 9 de febrero del 2024 al declarar vía decreto ejecutivo la guerra armada interna. Creo que ha triunfado la visión de esa guerra donde a pesar de que existe un incremento de muertes violentas, a pesar de que existe un incremento de la violencia, ese relato de la guerra interna adquiere más animadversión, más polarización, más vigencia justamente en medio de la tragedia. No reflexiona, digamos, esta pulsión respecto a la seguridad, a la militarización, respecto a los resultados, sino creo yo que encuentra una forma de abastecerse, de impulsarse en la propia tragedia de resultados magros. Entonces creo que eso, sumado también yo diría a las ventajas de incumbencia del candidato presidente, que le da una ventaja justamente el ser candidato y el ser presidente, le otorga una ventaja enorme respecto a la movilización de recursos, a la movilización de la agenda presidencial, a la movilización de la infraestructura estatal, que creo yo también sirvió y mucho como una ventaja de incumbencia en este proceso electoral. Bueno, hablando de los errores que quizás se dieron en la campaña, también importante, Santiago, por ejemplo, ¿qué pasó con la candidatura de Luisa González, de los distintos voceros que tenía y que parece que en lugar de sumarle le restaban? ¿Cómo vio usted todo eso? Sí, me parece que en el caso del resultado de Luisa González, que puede llamar la atención, digamos, prácticamente un estancamiento de la votación de primera y segunda vuelta, creo que esto se podría explicar de cierta manera en base a un fenómeno que está instalado justamente en los regímenes que tienen enormes inestabilidades en su sistema político. El sistema político ecuatoriano viene de un proceso de inestabilidad que yo diría arranca desde el 2019 con episodios de enorme confrontación, convulsión social que luego incluso termina en un episodio más adelante en un nuevo gobierno con juicio político al presidente Lasso, la muerte cruzada. Esta misma elección es consecuencia, digamos, de ese periodo de muerte cruzada. Es decir, el país ha atravesado por un ciclo de inestabilidad desde el 2019 hasta el 2025. Y yo creo que, de cierta manera, uno de los elementos que florece cuando existe inestabilidad política es la volatilidad del elector. Y la volatilidad del elector se manifiesta de diferentes maneras, amplificando, por ejemplo, la figura de un disruptor, de un candidato disruptor, de un partido político nuevo, como ha sido el caso de ADN, de cierta manera. Y justamente la precipitación del elector de una elección a otra sin que haya, digamos, mayores elementos de juicio para pensar cómo se trasladan estos votos de una manera poco racional. Es justamente por la volatilidad del elector. Y eso ya hemos tenido en los procesos anteriores. La elección, por ejemplo, de Yacu Pérez, que prácticamente estuvo a un tris de pasar a la segunda vuelta, y a la elección consecutiva sacó menos del 5% de la votación. Es decir, existe en el electorado, producto de la inestabilidad política que vivimos, producto de la desafección con los partidos políticos, de esta inestabilidad también en el régimen de partidos políticos, de la desinstitucionalización del régimen de partidos políticos, yo creo que vivimos un momento de inestabilidad política y la volatilidad es el reflejo de esa inestabilidad. Santiago Cahuasquí, gracias por habernos acompañado con en este inicio de semana, luego de las elecciones, con este análisis. Gracias, buen día. Muchísimas gracias, Milton Iber. Un gusto siempre estar en la radio.